Palestina también ha mantenido un encuentro con dos altos funcionarios norteamericanos en Nueva York. Los Estados Unidos y el régimen de Israel se oponen a la solicitud palestina, insisten en que solo las negociaciones directas de paz pueden conducir a un acuerdo sobre la creación de un Estado palestino. Escuche. Se lo hemos dejado muy claro a los dirigentes palestinos. Ustedes saben que me reuní la semana pasada con el presidente Abbas y le dije que nos oponemos a los esfuerzos palestinos para mejorar su estatus en las Naciones Unidas. Esa es la voz de Hillary Clinton. Y bueno, Rusia se ha sumado a la mayoría de los países del mundo que votarán a favor de la elevación del estatus palestino en la Organización de las Naciones Unidas como un Estado observador no miembro. Así lo ha confirmado el Ministerio Ruso de Asuntos Exteriores en un comunicado. Previamente, países occidentales como Francia, España, Suiza, Dinamarca, Noruega y Austria habían anunciado que están a favor de la resolución que se votará este jueves en la Asamblea General de la ONU allá en Nueva York. La última solicitud de la Autoridad Nacional Palestina para convertirse en un miembro con pleno derecho de las Naciones Unidas fue bloqueada en el año 2011 después de la amenaza de veto de los Estados Unidos. En otros temas, Pakistán considera que las operaciones de estos aviones no tripulados de los Estados Unidos en su territorio son ilegales. La canciller pakistaní Hina Rabini Kar ha dicho que los ataques son contraproducentes. Consideramos ilegales los ataques de drones estadounidenses y pienso que no somos el único país del mundo que lo cree así. Esos ataques son contraproducentes. Asimismo, la Cancillería pakistaní anunció el miércoles que tiene previsto adoptar una nueva estrategia contra los ataques de los drones estadounidenses. En los últimos meses, los pakistaníes se han manifestado varias veces contra los ataques teleguiados de los Estados Unidos en su país. Estas operaciones no se limitan a Pakistán. Los drones de Washington atacan con frecuencia diferentes regiones de Afganistán, Yemen y Somalia, alegando tener como objetivo a los integrantes de grupos paramilitares. Sin embargo, en estas operaciones, la mayoría de los civiles son los afectados. Y en Túnez, unas 300 personas han resultado heridas durante la segunda jornada de enfrentamientos entre manifestantes y la policía en la ciudad suroccidental de Siliana. Según fuentes médicas, los manifestantes han sufrido impactos de municiones no letales, contusiones, fracturas y cortes. La protesta fue convocada por la Unión General de Trabajadores en la localidad de Siliana en protesta contra la degradación del empleo y la falta de oportunidades. Los participantes en el acto también han reclamado la liberación de las personas detenidas desde abril del 2011. Bueno, y ahora vamos hasta Egipto, donde siguen los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en la capital, El Cairo. Los descontentos piden al presidente Mohamed Morsi que rescinda un decreto que le otorga superpoderes, pero él no quiere. Poco antes de esto, la Asamblea Constituyente vota la versión final del borrador de la nueva Constitución y se han intensificado así las manifestaciones en la Plaza Tahrir. La Suprema Corte de Egipto y la Corte de Casación denunciaron el miércoles este decreto. Por otra parte, Morsi tiene previsto dirigirse a la nación este jueves respecto a la polémica resolución. Los partidarios de Morsi también no se han quedado de brazos cruzados. Miles de simpatizantes del presidente egipcio han marchado en la ciudad de Alejandría para apoyar al mandatario. En esta misma tónica, el partido de Morsi, los Hermanos Musulmanes, han convocado para el sábado una manifestación de apoyo al presidente. Y ahora vamos hasta Europa en temas económicos. Déjenme presentarle la siguiente historia. El futuro de la Unión Europea está en peligro. Crecen las desigualdades en intereses y entre los países miembros a pasos gigantados. Nos informa nuestra corresponsal Montse Mondelo desde Berlín. Se lo pongo. Tras varias reuniones de los líderes de los 27 países que integran la Unión Europea, queda patente que las diferencias entre ellos son cada vez mayores. Creo que será por la crisis uno de los motivos principales que todos los países están mirando por sí mismos, para controlar los posibles daños, pero esto realmente no puede funcionar así para el futuro de Europa. Estos días se ha discutido sin éxito el presupuesto de 2014 a 2020 y ha marcado una gran brecha entre los países.
Algunos, liderados por Reino Unido, piden grandes recortes, ajustes de más de 100.000 euros, mientras los más pobres temen perder las actuales ayudas. Se asegura que la solución pasa por una Europa más solidaria. Creemos que para que los países sufran menos hay que ser más solidarios. Trabajar más juntos es la manera de recibir más de lo que se puede perder. Aunque los ciudadanos, en su mayoría, lo ven ya de otra manera. Creo que la Unión Europea es un robo perfecto y hace que la gente pobre sea más pobre. Making poor people poorer. A pesar de todo, los expertos aseguran que la Unión va por buen camino, simplemente que se está atravesando por un momento difícil. A pesar de que los representantes políticos se esfuerzan en mantener una imagen de Europa unida, la realidad es bien distinta y parece que cada uno mira de barrer, como dice el refrán, para su propia casa. Así que el futuro es bien incierto. Esperemos que pase lo que pase, sea por el bien de todos y no solo por el de unos pocos privilegiados. Montse Mondelo, Hispan TV, Berlín. Así es, Monse, por el bien de todos. Y ahora vámonos hasta Francia, donde Amnistía Internacional acusa a ese país de no respetar los derechos humanos de los gitanos. Ha llamado al gobierno francés para detener las expulsiones forzadas de miles de gitanos desde los campamentos improvisados. Así que tú puedes acusarme de ser un soñador, pero simplemente estoy hablando sobre el aspecto legal de este asunto. Estoy estudiando la ley, la estructura legal que existe, las obligaciones de Francia de acuerdo con lo que está firmado a nivel internacional, y eso significa que tienen que asegurarse de que no haya desalojos de un espacio sin que exista una propuesta solución. Según Dalhuisen, la organización reprocha a Francia que no avisa a los gitanos del día de la expulsión y que no otorga el derecho a los habitantes de los campamentos a recurrir a la justicia para defenderse del desalojo, obligación que está en el derecho internacional. Las estimaciones indican que hasta 20.000 gitanos viven en Francia. La mayoría han venido desde Rumania y Bulgaria. Estos inmigrantes a menudo viven en campamentos ilegales situados a las afueras de las grandes ciudades. Y ahora vámonos hasta temas de América. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos le ha prohibido temporalmente a la petrolera British Petroleum y a sus socios la obtención de nuevos contratos con el gobierno estadounidense. La suspensión se prolongará hasta que la compañía provea suficientes pruebas de que respeta los estándares federales. La agencia ambiental ha declarado que la decisión se debe a la falta de integridad empresarial de la BP por el derrame en el Golfo de México en el 2010. Esta tragedia ha sido catalogada como el mayor desastre medioambiental de la historia de los Estados Unidos. 11 trabajadores murieron cuando explotó la plataforma Deepwater Horizon, operada por la petrolera británica. La BP se declaró culpable de 14 cargos criminales por los que debe pagar una multa récord de $4.500 millones. Y en temas del clima, fuertes lluvias han azotado zonas completas en todo el Reino Unido, dejando inundaciones, devastación y 4 fallecidos. El pronóstico del tiempo ha mejorado, pero aún permanecen localidades enteras bajo el agua. Mientras comienzan las labores de limpieza, se ha abierto también el debate sobre si la prevención es adecuada. Vamos con esta historia de Joana García, justamente desde el Reino Unido. Se la ponemos. A pesar de una mejora en el pronóstico de lluvias, así fue como amanecieron decenas de pueblos a lo largo y ancho del Reino Unido luego de las recientes inundaciones. Devon, Exeter y Cornwall, al sureste del país, fueron las primeras zonas afectadas por las lluvias. Ahora es el norte de Gales la zona que permanece con más alertas rojas de inundación, al igual que Gloucestershire. Ambas localidades fueron víctimas del desbordamiento del río Severn, el más largo del Reino Unido. En el pueblo de Tewkesbury, en el condado de Gloucestershire, ya comenzaron las labores de limpieza. Los servicios de emergencia además se enfocaron en buscar a aquellas personas que han quedado aisladas y a llevar suplementos de comida y medicinas. Hoy entramos en una nueva etapa. Ya pasamos la fase de emergencia y ahora estamos brindándole tranquilidad a la gente. Estamos yendo a las comunidades que quedaron completamente aisladas por las inundaciones. Nos aseguramos que estas personas
estén bien y les damos la oportunidad de evacuar su hogar. Además, les llevamos suministros y comida. David Cameron estuvo precisamente en este pueblo para supervisar las labores de rescate y limpieza que se han estado llevando a cabo en las últimas horas. Ha sido ardua y reconocida la labor ejecutada por los grupos de emergencia. Sin embargo, queda una pregunta pendiente para el gobierno. ¿Qué ha podido haberse hecho para prevenir el desbordamiento de los principales ríos del país? Desde 2010, el presupuesto para sistemas de defensa contra inundaciones ha sido cortado en un 25% y 294 proyectos para construir diques, terraplenes y estaciones de bombeo para impedir las inundaciones han sido paralizados desde entonces. Esta comunidad en Gloucestershire es históricamente vulnerable a inundaciones por la cercanía al río Severn. Sin embargo, no dispone de ningún sistema de prevención. Esta área es muy vulnerable y ha ido empeorando desde 2007, cuando hubo la gran inundación. Esta vez fue grave, pero no tan grave como hace 5 años. Esa fue la peor que hemos visto. Esta comunidad pudo superar aquel desastre, pero ahora, lamentablemente, vuelven a ver sus casas inundadas. Es muy duro para ellos. El pronóstico del tiempo en cuanto a lluvia ha mejorado, pero ahora se prevé una caída en las temperaturas por debajo de cero en muchas partes de Inglaterra y Gales, lo que traerá más miseria a los residentes de las zonas devastadas por las inundaciones. Joana García, Hispan TV, Tewkesbury, Reino Unido. Y ahora vamos con los titulares de las noticias que nos ha dejado el día de hoy. Irán condena el uso de ciertos países occidentales de los derechos humanos como herramienta política contra los estados independientes. Pakistán considera ilegales las operaciones de los aviones no tripulados de los Estados Unidos en su territorio. Y en Túnez, unas 300 personas resultan heridas durante la segunda jornada de enfrentamientos entre manifestantes y la policía en la ciudad de Siliana. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Hispan TV, se lo agradecemos. Gracias, Irán. Ese es el mensaje del pueblo de Gaza a Irán por apoyarlos durante la última guerra de Israel contra el territorio bloqueado palestino. Escuche. Esta bandera no tiene firma, por lo que es de todo el pueblo de Gaza. Este es el mínimo reconocimiento que los habitantes de Gaza pueden dar a la República Islámica de Irán. Irán facilitó a los movimientos palestinos de resistencia armas y la tecnología del desarrollo de los misiles Fire-5. Los cohetes diseñados por Irán impactaron en Tel Aviv, Jerusalén, Al-Quds y otras ciudades israelíes. Fueron lanzados desde la Franja de Gaza en respuesta a 8 días de ataques israelíes contra el territorio sitiado. Al menos 170 palestinos perdieron la vida y más de 1.200 resultaron heridos en las ofensivas israelíes. Muchas de las víctimas eran mujeres y niños. Bueno, y el secretario general de la ONU ha condenado el reciente atentado en Damasco que mató a decenas de personas. Ban Ki-moon ha sostenido que los ataques como los atentados de la mañana de este miércoles en el Damasco son inaceptables y no pueden ser justificados de ninguna manera. Además, ha insistido en la necesidad de avanzar hacia una solución política para poner fin a la situación actual en Siria. Las declaraciones del secretario general de la ONU se producen después de que este miércoles al menos 54 personas murieran por una serie de explosiones en el suburbio de Yarmana, en el sureste de la capital siria, Damasco. Bueno, y manifestantes han tomado las calles de Sana, capital de Yemen, para exigir la remoción del poder de los familiares del expresidente yemení Ali Abdullah Saleh. Familiares de Saleh aún ocupan muchos de los puestos militares y de las agencias de seguridad del país. Los manifestantes piden que el exgobernante yemení sea sometido a juicio. Seguirán las protestas hasta que sus demandas revolucionarias sean cumplidas. Ali Abdullah Saleh renunció a su cargo en junio, aunque todavía tiene una considerable influencia en Yemen. Y estas son imágenes que va a ver de la televisión estatal de Arabia Saudita que ha emitido las primeras imágenes del rey Abdullah, después de haber sido sometido a una cirugía de espalda en un hospital de Riad, de la capital. El corto video sin fecha muestra al rey, mire, ahí lo está usted viendo, muestra al rey de 89 años sentado recibiendo a los miembros de la familia real y a los oficiales del país.
Algunos medios árabes y activistas habían reportado que el rey Abdullah estaba en coma después de la intervención de espalda y que sobrevivía con la ayuda de aparatos eléctricos. La salud del rey es un tema muy delicado para la dinastía saudí, ya que los numerosos príncipes tratan de ocupar un puesto superior. Le cuento, expertos internacionales junto a activistas ambientales y sociales acusan a las empresas norteamericanas Daewoo y Renco de utilizar el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos para eludir a la justicia en un caso de contaminación y al mismo tiempo demandar a la nación andina por $800 millones. Vamos hasta allá con nuestro corresponsal Zacarías, que nos cuenta todos los detalles en este reportaje. Según diversos colectivos sociales y ambientalistas, la estadounidense Dow Rand y su compañía matriz Renco Group del norteamericano Ira Renner, uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, quieren utilizar el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Perú y los Estados Unidos para evadir a la justicia, luego de que Dow Rand fuera acusada de no cumplir sus compromisos de limitación y limpieza de la contaminación severa ocasionada por su fundición de metales en La Oroya. El holding empresarial ha interpuesto una demanda de arbitraje internacional al Estado peruano por $800 millones, amparado en un capítulo de inversiones del referido TLC. Para interponer esta demanda de $800 millones, que sería que los contribuyentes peruanos tendrían que indemnizar a la empresa a esta cantidad de dinero. Los activistas acusan al grupo de usar el mismo criterio para interferir un juicio que se realiza en los Estados Unidos contra estas empresas, que desde el año 2007 afrontan 11 demandas en el estado de Missouri por parte de 162 niños y niñas indígenas víctimas de la contaminación de plomo en La Oroya. Muchas personas y ciudadanos de Estados Unidos, tanto en Perú y en otros países, están pidiendo un repensamiento de este modelo que otorga más privilegios a estas empresas que la población de los países. Esta es la primera vez que el Estado peruano está siendo llevado a un proceso de arbitraje internacional por una empresa extranjera que se ampara en un capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Los colectivos ambientalistas temen que Perú pierda en la Corte. Existe el riesgo de que el Perú termine pagando esta millonaria indemnización y existe el riesgo que una empresa como Dow, que durante todos sus años en operación, repito, ha incumplido todas sus obligaciones legales, ha incumplido todas sus obligaciones ambientales, además de eso, ¿no?, de lo que ha ganado en todos los años de actividad económica en el Perú, se lleve y termine recibiendo esta indemnización millonaria. Al igual que la estadounidense Dow Rand, la minera canadiense Bear Creek Mining Corporation amenaza con demandar al Estado peruano usando como respaldo la estructura del Tratado de Libre Comercio que tiene la nación andina con Canadá. Diversos colectivos ambientalistas advierten que los TLC con países como Estados Unidos a la larga terminarían perjudicando a Latinoamérica con los pasivos ambientales, sociales y económicos que generen las empresas extranjeras que explotan actividades extractivas en la región. Francisco Zacarías, Hispan TV, Lima. En más temas de América Latina, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, refugiado en la embajada ecuatoriana en el Reino Unido, sufre una afección pulmonar que podría complicarse. Lo ha anunciado la embajadora de Ecuador en Londres, Ana Albán. Escuche. No está enfermo, pero él tiene una afección crónica al pulmón que pudiese complicarse. Piensa que en el hemisferio norte estamos entrando en invierno y tenemos un invierno por delante, largos fríos y pocas horas de sol. Entonces, cualquier cuadro que el señor pudiese complicarse en esta época. De acuerdo con la diplomática ecuatoriana, el estado de salud del periodista australiano podrá agravarse en cualquier momento. No obstante, el gobierno de Quito ha facilitado visitas médicas y ha cubierto los gastos de su tratamiento. Al respecto, Baltasar Garzón, abogado de Assange, ha dado a conocer que la salud de Assange se deteriora progresivamente y se teme que aparezcan también problemas psicológicos por las condiciones del encierro de Assange en un espacio limitado, es muy pequeño. El activista disfruta del asilo político desde el 16 de agosto para que no sea extraditado a los Estados Unidos, donde podría ser condenado a pena de muerte por haber revelado documentos confidenciales de ese país.
Bueno, y en Argentina ha empezado el juicio contra los 66 militares y 2 civiles acusados de ser los autores de los vuelos de la muerte y de cometer crímenes de lesa humanidad en el periodo de la dictadura de ese país. Entre las 68 personas acusadas, 14